estábamos viendo estructuras de proteínas. Buenos días. Estábamos viendo que alguna, aquí, en la figura que estamos viendo, concluimos que una proteína de cierto organismo va a tener una secuencia muy particular. Todas las moléculas de esa proteína en ese organismo van a ser idénticas, pero van a ser distintas de una proteína que haga la misma función. Se dice una proteína homóloga de otros organismos, aunque la secuencia en otros organismos va a ser diferente. Tanto más diferente cuanto más alejados estén filogenéticamente los organismos. Bueno, pues aquí está un poco la explicación. Fíjense, el material genético se lee para convertirse, algunos segmentos del material genético se leen, los que llamamos genes, se leen para convertirse muchos de ellos en proteínas. Y cada aminoácido es codificado por 3 bases, por un triplete. Veamos este pequeño pedazo de DNA que codifica para 4, que tiene 4 codones y codifica para 4 aminoácidos. La secuencia treonil, lisil, arginil, glicina. Este es un gen normal, se llama silvestre, no ha sufrido ningún cambio, no ha mutado, pero puede sufrir una serie de mutaciones. Vamos a ver, por ejemplo, la primera mutación, que es una mutación sinónima. Fíjense aquí. Tenemos en el tercer codón, el codón es AGA y codifica una arginina. Resulta que aquí hubo un cambio. En lugar de AGA, ahora tenemos AGC. ¿Lo ven? Y AGC es un triplete que codifica también para arginina. Entonces, en esta secuencia del DNA hubo un cambio, pero no se va a reflejar en la proteína, porque la proteína va a tener otra vez la misma secuencia, treonil, lisil, arginil, glicina. ¿Por qué? Porque este cambio genera un nuevo codón en lugar de AGA, AGC, pero ese codón también dicta la introducción de una arginina, el mismo aminoácido. Eso se llama una mutación sinónima y prácticamente no se va a sentir, ni siquiera se va a dar cuenta uno de que sufrió un cambio ahí. Eso puede pasar entre nosotros, por ejemplo. Nosotros, como seres humanos, tenemos aproximadamente 1.000.000 de diferencias entre cada uno de nosotros. Entre ustedes y yo hay 1.000.000 de diferencias, así que no somos iguales. 1.000.000 de diferencias. También entre cada uno de ustedes hay 1.000.000 de diferencias. De modo que pueden ser diferencias como esta. ¿Diferimos en un nucleótido? Sí, pero no pasa nada, porque seguimos teniendo en esa proteína el mismísimo aminoácido y no tenemos entonces ninguna síntoma, ningún problema, ¿correcto? Sin embargo, la mutación puede ocurrir, puede ser otra la mutación, y en lugar de que cambie AGA a AGC, podría cambiar a AAA, en lugar de AGA, cambiar este nucleótido, la G, por una adenina, y entonces este codón AA ya no es para arginina, sino para lisina. Noten ustedes que esta mutación genera un aminoácido muy parecido. La lisina y la arginina son aminoácidos muy parecidos, que tienen una carga fuerte positiva. De modo que esta mutación se le llama conservativa. Ese cambio no es drástico porque el aminoácido que ahora se generó en ese lugar, en lugar de ser una arginina, es una lisina y tienen propiedades físico-químicas muy parecidas, tienen una carga y demás, de modo que casi no se va a notar. A lo mejor igual entre ustedes y yo hay varios cambios de tipo arginina por lisina y tampoco se notan de manera importante, la proteína sigue funcionando esencialmente igual, ¿de acuerdo? Bueno, pero la mutación podría ser de otro tipo. Podría ser que el codón AGA ahora cambiara a ATA. Otro cambio distinto, ¿ven? Primero una C, luego una A, luego una T. Este cambio, esta mutación sí sería más seria, porque la lisina es un aminoácido positivo igual que la arginina, pero la isoleucina es un aminoácido hidrofóbico. Va a tener una conducta ese aminoácido en la proteína muy, muy distinta seguramente al que tenía la lisina o la arginina. En realidad, originalmente la arginina. La isoleucina es muy, muy diferente en propiedades físico-químicas. Es apolar, mientras que estos son sumamente polares. Esto sí, seguramente va a tener, o muy probablemente va a tener algún
provocar algún problema en la proteína. Esto sí sería predecible que esta proteína trabaje de manera diferente, ¿de acuerdo? Probablemente más mal, casi seguro. Pero también puede haber otro cambio más, por ejemplo, acá atrás, en este codón, que era AAG para la lisina, y se convierte en un codón que se llama de paro, un codón de paro donde la proteína deja de sintetizarse. Cuando aparece un codón de paro, la proteína se va a cortar. Entonces, si la proteína tenía no sé qué tamaño, aquí estamos, recuerden, viendo un pedacito, ¿no? La proteína puede ser mucho más grande. Pues en este lugar se generó un codón de paro, entonces ya no se va a formar esta parte de la derecha. Todo lo que siga de la proteína ya no se va a formar porque se generó un codón de paro. Y esto sí va a ser grave, porque esta proteína, a menos que sea no muy importante para la célula o no indispensable, el organismo a lo mejor se va a morir, porque esta proteína no se formó completa y si era absolutamente indispensable para una actividad vital para la célula, entonces el organismo va a morir, va a desaparecer, ¿de acuerdo? Bueno, esto sí ocurrió, si ocurre a lo mejor en la línea germinal, en el organismo, en un óvulo o espermatozoide, porque si sucede solo en una célula, bueno, pues no va a ser tan grave, porque las demás células van a estar bien. Esta célula va a estar bien, va a estar mal, pero las demás van a estar bien. Entonces el resto del tejido puede que no tenga ninguna efecto y esas células se van a morir, si es que este gen, insisto, era indispensable. ¿Queda claro esto? Entonces, las mutaciones generan cambios en la secuencia de aminoácidos, cambios que no se sienten, como absolutamente no se siente porque es el mismo aminoácido. Casi no se notan porque el aminoácido es muy parecido físico-químicamente, o son francamente muy distintos, o peor aún, se corta la secuencia de la proteína y entonces no se forma completa y eso tiene efectos muy serios. Muy bien. Entonces, por eso es que podemos tener todos, podemos tener aún pequeñas diferencias entre organismos, entre humanos, podemos tener pequeñas diferencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero eso sí, si tenemos este cambio, pues nuestras proteínas saldrían, todas las que se deriven de este gen, van a ser con el cambio. Ahí hay la secuencia de una proteína chiquita, es de las proteínas más pequeñas que hay. Las proteínas normalmente tienen muchos cientos de aminoácidos o algunos cientos de aminoácidos. Esta apenas tiene 124 y se llama ribonucleasa. Y es una proteína muy especial. Es muy especial no porque sea pequeña, sino porque además tiene 4 enlaces disulfuro. Les había dicho que las cisteínas, que tienen un grupo funcional, tiol, un SH, pueden reaccionar unas con las otras y entonces generar enlaces disulfuro. Esto en condiciones oxidativas. En condiciones oxidativas, las cisteínas, cuando se acercan y pueden interaccionar más o menos en cercanía, generan enlaces disulfuro. Y esta proteína tiene 4 enlaces disulfuro y tiene 8 cisteínas. ¿Lo ven? Son 2 aquí, 2, 4, 6, 8 cisteínas. Son las únicas 8 cisteínas que tiene y todas ellas están comprometidas en enlaces disulfuro. Eso no significa que las cisteínas siempre tengan que formar enlaces disulfuro. No, a veces las cisteínas no están formando enlaces disulfuro, ¿correcto? Entonces, ese es el caso, pues, de la ribonucleasa. ¿Cuál es la secuencia de la ribonucleasa? Pues la podemos ir leyendo, es lisil, glutamil, trionil, alanil, 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 lisil, etcétera, 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 hasta llegar a alanil, seril, valina. Este se llama el residuo amino libre terminal, porque tiene un grupo amino alfa libre, y este es el carboxilo libre terminal, porque tiene un grupo carboxilo alfa libre, ¿de acuerdo? Entonces, las proteínas van del extremo amino al extremo carboxilo, y así se numeran. 1, 2, hasta en este caso 124. Entonces, ¿cuál es la estructura primaria de esta proteína? Pues es la secuencia, pero para definir la estructura primaria completamente, ya que dimos la secuencia, tenemos que decir que hay un enlace disulfuro entre el aminoácido 65 y el 72, otro entre el 84 y el 26, y así. Tenemos que marcar la posición de los enlaces disulfuro, lo cual requiere cierto
trabajo, bastante experimentación para ubicar la posición de los enlaces disulfuro. Entonces, como se dan cuenta, aquí los enlaces disulfuro se formaron en la misma cadena, solo hay una cadena, ¿lo ven? Son 4 enlaces intracadena, se conocen como enlaces intracadena. Hay proteínas distintas, veamos la insulina aquí la tenemos, está formada por 2 cadenas, una cadena A, que es pequeña, más pequeña, y una B, que también es pequeña. O sea, la proteína completa es bastante chiquita, 21 aminoácidos para la cadena A, 30 para la B, total 51 aminoácidos. Apenas cae en la definición, ¿no? Dijimos que una proteína tenía normalmente de 50 aminoácidos para arriba, y esto quiere decir que esta proteína es como de las más pequeñitas que puede haber. Y vean cómo está hecha. Tiene un enlace disulfuro intracadena entre la cisteína 6 y la 11, y tiene 2 enlaces disulfuro intercadena entre la cisteína 7 y la no sé qué, porque no llevo la cuenta, y aquí entre la 20 y la 29, yo creo. No, y 20 y como 15 o 14, ¿de acuerdo? Esta es exactamente la estructura primaria de esta proteína, ¿de acuerdo? La secuencia que va del amino al carboxilo está hecha por 2 cadenas en este caso, ¿sí? Si queremos secuenciar a la proteína, tenemos que separar las cadenas y secuenciarlas por separado. Se secuencia primero una y después se secuencia la segunda, ¿de acuerdo? Eso es una regla. Si está formada por más de una cadena una proteína, hay que disociar las cadenas primero y después ya por separado se secuencia una, después la otra, y luego se establece la posición de los disulfuros, que les digo es algo complicada. Bien, entonces eso es la secuencia de una proteína. Y es importantísima porque ya vimos que si cambia la secuencia de algún aminoácido, pues también va a cambiar la estructura de la proteína, a veces de manera que la hace totalmente no funcional. Bueno, la secuencia de las proteínas entonces lleva información, porque la secuencia es la que va a dictar cómo se doblan en el espacio. Pero a veces la secuencia misma también lleva alguna información adicional interesante. Por ejemplo, vean, hay unas secuencias que se llaman secuencias señal. Las secuencias señal sirven para que las proteínas se vayan del sitio donde fueron sintetizadas a sitios distintos y se mantengan en ese lugar. Es decir, las proteínas, por ejemplo, en un organismo eucarionte, son sintetizadas. ¿Dónde se sintetizan las proteínas en los eucariontes? ¿En qué organelo? En los ribosomas. En los ribosomas, que no son organelos, pero los ribosomas a su vez están asociados normalmente con el Retículo con el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Por eso se llama así, porque tiene ribosomas. Entonces, las proteínas se hacen en el retículo endoplásmico rugoso, pero a veces son exportadas, es decir, no se van a quedar allí. Por ejemplo, las proteínas de la mitocondria, la mayoría de las proteínas de la mitocondria se sintetizan fuera de la mitocondria, en el retículo endoplásmico rugoso, y luego se importan a la mitocondria. Las proteínas nucleares, lo mismo, se forman en el retículo endoplásmico y regresan o entran al núcleo, ¿de acuerdo? Y así las proteínas de distintos organelos. Hay proteínas que están destinadas a las vacuolas y se van a la vacuola, ajá, a pesar de que son hechas en el retículo endoplásmico. ¿Y cómo se van? Pues se van porque en la secuencia de las proteínas hay información de ubicación. Se llaman secuencias señal, estas secuencias de ubicación. Vean, por ejemplo, esta secuencia para importarse al retículo endoplásmico. Esta secuencia hace que las proteínas se secreten del retículo endoplásmico, salgan, digamos, hacia la luz del retículo endoplásmico, se formen y no se queden en el citoplasma, sino que se vayan a ser exportadas. ¿Y cuáles son? Aquí están estas secuencias en colores, por ejemplo, esta secuencia negro, esta verde, esta otra, estos glutámicos, todo esto va a hacer una señal que va a hacer que las proteínas sean secretadas hacia el retículo endoplásmico. Retículo endoplásmico, que no salgan, sino que se queden atrapadas en la luz del retículo endoplásmico. Estas secuencias que se ven aquí van a hacer que una proteína
que se hizo en el ribosoma se vaya a las mitocondrias. Es decir, que esta proteína se va a poner en contacto con la mitocondria y va a haber una señal, un transportador que va a hacer que penetre esta proteína a la mitocondria. ¿De acuerdo? Estas son proteínas de importe nuclear. Típicamente son ricas en aminoácidos básicos, lisinas y argininas. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes a una proteína que no está destinada a irse al núcleo, fíjense bien, una proteína que no tiene esta secuencia, si ustedes artificialmente le pegan esta secuencia, ¿saben qué va a pasar? Que ahora se va a meter al núcleo. Y quién sabe qué pase cuando se meta al núcleo, porque no es su lugar normal. Las proteínas que entran al núcleo, muchas de ellas tienen esta secuencia para importarse al núcleo. Pero si a ustedes a una proteína que no tiene como destino ubicarse en el núcleo, le agregan estos aminoácidos, pues va a penetrar al núcleo. Con lo que el efecto que eso pueda producir. Y así. Entonces, están marcándose en colores los tipos de aminoácidos, ¿no? Los positivos en rojo, ¿sí? Los hidrofóbicos en verde, en azul los negativos. Esa es la única cosa. Pero las secuencias son las que se ven aquí. Aquí solo se está enfatizando el tipo de aminoácidos, pero toda la secuencia es necesaria para lo que dijimos, para el importe, etc. Bueno. Ahora bien, vamos a ocuparnos un rato. Estamos hablando de secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Desde aquí hacia acá. Esta también es otra secuencia. Pues vamos a hablar un rato de secuencias, de cómo se secuencian las proteínas. Y vamos a hacerlo no porque sea algo tan, tan común hoy día. Ya no se secuencian mucho las proteínas. De hecho, ya muy poca gente secuencia proteínas. Los que hacen esto son gente con mucha capacidad técnica. Y hay muy pocos laboratorios yo diría que en el mundo, pero en México en particular, hay muy poquitos laboratorios que hagan secuenciación de proteínas. Y eso es por dos razones. Uno, porque el equipo es costoso. Lo más importante es porque es muy complejo el asunto, se requiere mucha habilidad técnica y buenos aparatos y caros. Y la otra razón por la que se ha dejado de secuenciar proteínas es porque ahora es fácil aislar los genes. Y cuando uno aísla un gen, cuando uno tiene el gen y saca la secuencia del gen, también es muy fácil secuenciar DNA. Es muy fácil hoy día secuenciar DNA. Y cuando se secuencia el DNA, pues se infiere, inmediatamente se puede deducir la secuencia de proteína que codifica ese gen. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón se ha dejado de secuenciar proteínas. Porque es complicado, porque es costoso, requiere de mucha experiencia, lo que se llama normalmente expertise. Y como ahora se pueden secuenciar fácilmente el DNA, pues de ahí se puede concluir la secuencia de las proteínas que codifica ese DNA. ¿De acuerdo? Si uno aísla un fragmento de DNA y lo mete en una célula, convenientemente, en forma que se pueda leer correctamente, pues esa célula va a formar la proteína y podemos saber qué proteína es porque sabemos la secuencia del gen. ¿Está claro esto? Si no, como siempre, interrúmpanme. Esto no es un monólogo, o no debía serlo. Bien. Entonces, sobre pretexto de determinar la secuencia de una proteína, vamos a ver un montón de cosas de las proteínas, particularmente cómo se purifican, cómo se caracterizan y demás, lo cual es muy importante en bioquímica. Entonces, vamos a tomar una buena parte del tiempo para eso, con pretexto de que estamos hablando de la secuencia, ¿verdad? ¿Por qué pretexto? Bueno, pues porque si yo quiero sacar la secuencia de una proteína, lo primero que tengo que hacer es purificar esa proteína. No puedo secuenciar una proteína que está contaminada con otras proteínas. ¿Por qué? Porque si quiero secuenciar una proteína y están presentes otras proteínas, pues la secuencia que yo determine va a venir mezclada. Los fragmentos, los reactivos o productos que estoy generando van a ser productos de varias proteínas y no voy a poder armar un rompecabezas. Hagan de cuenta que quieren armar un rompecabezas con una mezcla de 4 rompecabezas distintos. Va a ser muy difícil, en realidad va a ser casi imposible. Bueno, con los rompecabezas se puede, con muchísimo trabajo, si tienen rompecabezas mezclados. Eso es por cierto, un experimento bastante
desafiante. Pueden mezclar ustedes varios rompecabezas y tratar de armarlos, si es que son buenos para los rompecabezas. Pero cuando se trata de proteínas no se puede. Ahí es imposible. No pueden secuenciar una proteína que está mezclada con otras proteínas. Entonces, por eso tenemos que hablar de cómo purificar las proteínas, porque además frecuentemente nos vemos en la necesidad de tener proteínas purificadas. ¿Para qué nos interesaría tener, por qué nos interesaría tener una proteína muy purificada, por ejemplo? ¿A quién se le ocurre por qué nos convendría tener una proteína muy purificada? Que tenga alguna aplicación esa proteína. Díganme, ¿alguien? Por ejemplo, fíjense, si quiero Puede hallar ser un... para ¿Sí? tratar deficiencias en el organismo. ¿Sí? Si quiero usar una proteína, ¿cuál es tu nombre? Bobadilla Laura. Bobadilla. También puede ser Sí. como una enzima, un receptor celular o un anticuerpo. Esas son muchas cosas. Una enzima, un receptor celular y un anticuerpo son tres cosas distintas. En realidad, un receptor celular, pues podríamos intentar purificarlo. No es muy común porque los receptores se instalan en las membranas y no es muy común que purifiquemos receptores y los demos como una terapia y que se instalen correctamente en su lugar. Eso es difícil. Pero una proteína terapéutica, por ejemplo, una insulina, ¿no? Para tratar a una persona que tiene diabetes, pues sería muy importante que esté pura, porque no es muy conveniente que yo le administre a una persona insulina humana purificada o contaminada con otras proteínas, ¿no? No es muy conveniente, quién sabe qué efecto puedan producir. No es lo mismo que, por ejemplo, fíjense, si quiero dar enzimas digestivas a una persona que tiene problemas, unas tabletas que tengan enzimas digestivas, por ejemplo, para degradar grasas, que tengan problemas con la vesícula, y quiero darle un suplemento alimenticio a una persona, pues pueden ir esas enzimas digestivas a lo mejor con una pequeña contaminación con otras proteínas que no sean pues tóxicas, porque pues van a tener su función en la luz del intestino, no van a penetrar mucho que digamos a las células, a lo mejor ahí hacen su papel. Si quiero purificar enzimas, en general no tengo que tener enzimas muy purificadas cuando las voy a usar. Si quiero transformar una sustancia en otra, pues puedo usar una preparación enzimática que tenga la enzima medio purificada o más o menos purificada y después recuperar el producto, purificar el producto. Y no me importaría mucho que haya una ligera contaminación con otras proteínas o a veces, francamente, que haya mucha contaminación con otras proteínas. A veces necesito tener una enzima para generar ciertos productos y no me importa si va contaminada la proteína con otras, yo genero los productos, los purifico y me olvido de si la enzima estaba contaminada. ¿Por qué? Pues porque cuando purifico proteínas, naturalmente se imaginarán que cuando purifico una proteína, siempre que purifico voy a perder material. Entonces, a veces no me conviene purificar demasiado una proteína porque voy a tenerla muy pura, pero voy a tener muy baja actividad y eso a lo mejor no lo necesito. Si se trata de enzimas, insisto, frecuentemente contener un extracto que sea más o menos relativamente purificado, a veces hasta un extracto crudo, con eso me puede bastar para modificar un producto, para generar un producto que me interese. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre es indispensable purificar proteínas, pero cuando quiero secuenciarlas, sin duda es indispensable purificarlas. Y como para algunas otras aplicaciones también es indispensable purificarlas, pues vamos a ver cómo es que se hace esto. ¿De acuerdo? Ya noté a la compañera que participó. Ahora les voy a preguntar, ¿qué es lo primero que harían? Vamos a entrar en el tema de cómo purificar proteínas. La primera pregunta la pregunta que les voy a hacer es, ¿qué es lo primero, lo primerísimo que harían antes de empezar a purificar una proteína? ¿Qué es la primera cosa en la que pensarían? ¿Quién dijo yo? Pues tal vez lo primero es de definir el N-terminal y el C-terminal. No, eso no es lo primero. Saber qué proteína queremos purificar. Claro, lo primero que tengo que hacer para purificar una proteína es saber qué proteína quiero purificar. Parece capcioso, pero no. ¿Cuál es tu nombre? Bobadilla. Bobadilla. Muy bien. Laura Angélica. Bien, muy bien. La primera pregunta sería, ¿cuál es la proteína que quiero purificar? Perfecto.
Después, ¿qué es lo siguiente que harían? Piensen bien. Ya saben qué proteína quieren purificar. Supongan que no conocen su secuencia, ¿eh? Porque imaginemos que estamos hablando del tema de secuenciación. La queremos purificar porque la queremos secuenciar. Muy bien. ¿Podría ser de dónde se va a obtener la proteína? Claro. La siguiente cosa que nos preguntaríamos, ¿tú eres Gil? Gil Bustamante, sí. Sí. Ajá. La segunda cosa que nos preguntaríamos es, ¿dónde está la proteína? ¿De dónde la voy a sacar? ¿De acuerdo? ¿De dónde la voy a sacar? Es importante porque, a ver, imagínense que ustedes, ya no se usa, pero que quisieran purificar insulina de un cerdo que se usaba antes para terapia. Cuando empezaron a tratarse los diabéticos con insulina, se obtenía insulina de cerdo o de vaca, ¿de acuerdo? Y entonces se tenía ¿qué hacemos? Hacemos un molido de todo el cerdo para sacar la insulina. Pues no, porque no está la insulina en todo el cerdo. La insulina está en un órgano muy chiquito que se llama páncreas, pero además no está en todo el páncreas. Está en la porción que se llama las células beta. Ajá. Un grupo de células, unos núcleos ahí de células en el páncreas, no en todo el páncreas. Entonces, si quiero purificar una proteína, lo mejor sería que vaya exactamente al lugar en donde está. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, el páncreas tiene células alfa, células beta, células acinares. Y la insulina se produce solo en las células beta. ¿Por qué me convendría separar primero las células beta para purificar a la insulina? ¿Por qué no me convendría sacarla de todo el páncreas? Porque así es menos probable que haya contaminantes, bueno, que haya otras proteínas que no es, bueno, de nuestro interés. Claro, mientras más células irrelevantes, células que no tienen la proteína, esté yo moliendo o esté extrayendo junto con las células que sí me importan, pues voy a tener más contaminantes. ¿Para qué quiero todas las proteínas de las células acinares o de las células alfa si mi proteína, la insulina, está en las células beta? Cuando se puede separar el grupo de células particular, pues no siempre es posible, a veces están muy como entreveradas, digamos, pero de ser posible vamos a buscar el tejido que tenga exactamente esa proteína y que esté libre de otros tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a hacer esto, vamos a ir al órgano y otra cosa más, ¿qué otra cosa nos podríamos preguntar si está en cierto órgano la proteína? ¿Qué más nos podríamos preguntar? Ya pensemos que está en el páncreas, la insulina, y está en las células beta. ¿Qué más nos podríamos preguntar? Fíjense, estamos tratando de llegar a una pureza total de la proteína. Pensemos en cualquier proteína del páncreas, del hígado, de células del pulmón, de donde ustedes quieran. ¿Qué otra cosa nos podríamos preguntar antes de purificar la proteína? A ver, no se te escucha, habla más fuerte, por favor. Las condiciones en las que la debemos de mantener, pues eso lo vamos a ir ensayando. Lo vamos a ir ensayando, no va a ser fácil. O sea, yo no me lo puedo preguntar. Tengo que tratar de aislarla. Fíjense que lo tengo que tratar de aislar con distintas soluciones salinas. Por supuesto, casi siempre voy a usar una temperatura muy baja porque la temperatura ambiente o la temperatura elevada pues va a dañar a las proteínas. En general, cuando purifico proteínas, lo hago en frío. Las tengo en hielo, los tejidos, y los muelo en hielo, y todo lo demás hago extracciones en hielo, ¿sí? Pero las condiciones exactas, pues las voy a establecer. No me las puedo preguntar de antemano. Tengo que ver, por ejemplo, usan una solución salina X para obtener una proteína y resulta que esa solución salina fue una mala elección porque se dañó la proteína. Entonces voy a probar con varios tipos de salinas, etcétera, para ver cuál me da la mayor actividad de la proteína. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué otra pregunta me haría? Las propiedades que tiene la proteína que se va a analizar. Pues a lo mejor no, porque como no la conozco, se supone que la voy a aislar. Si ya es conocida, en eso tienen razón tú y el compañero. Si la proteína ya es conocida, eso es algo importantísimo. Qué bien que lo mencionaste. Entonces,
Vamos a anotar a los dos. ¿Quiénes son? A mí ya me anotó. ¿Y quién es el compañero? Martínez Hernández. Martínez Hernández. Hay muchos Martínez aquí. Ajá, sí. Entonces, a lo mejor la primera cosa que tengo que hacer para purificar una proteína es ver si no la purificó ya alguien. Eso es lo primero. Bueno, ya tengo que saber qué proteína es, de dónde sale y demás. Pero si alguien ya la purificó, esa persona ya pasó por todo lo que yo pasé o lo que quiero pasar. ¿Para qué me voy a poner a inventar una metodología para purificar una proteína si alguien ya la purificó? A lo mejor, en todo caso, si quiero ser mejor que ese alguien, pues voy a usar su tecnología como base, me voy a fijar muy bien qué es lo que hizo. Él ya probó 3 salinas distintas, 2 no le funcionaron, una sí, pues ya no voy a probar las que él probó, porque las otras que no sirvieron, ¿qué sentido tiene? Entonces voy a usar su metodología y la voy a purificar. Si puedo mejorar la metodología tantito, está bien, pero así me voy a ahorrar muchísimo trabajo. Voy a hacer las cosas más sencillas. Y como la literatura tiene publicado todo esto, pues pongo el nombre de la proteína en la internet y digo purificación de la fulanina, ¿no? Una proteína que se llama fulanina. Pues la voy a purificar y ya en Suiza, el investigador fulanito de tal purificó la fulanina, por eso le puso fulanina, porque era un fulano de tal. Le puso fulanina y voy a repetir su procedimiento, ¿no? Si quiero tener la proteína, porque a lo mejor él no me quiere regalar o porque le cuesta muy caro obtenerla y él no me la va a regalar porque pues que yo gasté mi propio dinero, ¿verdad? Para que, o yo necesito mucha y él me regalaría muy poquita, pues me voy a poner a purificar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa me preguntaría sobre esa proteína? Fíjense, la voy a sacar de células. ¿Qué otra cosa se podrían preguntar? Y es bien Si interesante. esas células se encargan de otras proteínas. No, eso es seguro. Todas las células se encargan de miles de proteínas. Esa no es una buena pregunta. ¿Qué otra cosa me preguntaría? Todas células, hasta las más sencillas, la bacteria más pequeñita, tiene montones de proteínas. Eso es una cosa que ya sé. Tal vez sí podemos aislar esas células para que nada más genere la proteína que queremos. Bueno, podemos aislar esas células, ya lo habíamos dicho, tomamos las células beta del páncreas si queremos obtener insulina. Sí, con una técnica quirúrgica adecuada podemos separar las células, luego empezamos a hacer un molido, un macerado para obtenerla. Pero ¿qué más sobre la proteína? Vean, estamos hablando de células. ¿Qué más nos podríamos preguntar así más profundo? Es una pregunta difícil, pero precisamente por eso es interesante y para que ustedes se les ponga una buena participación. ¿Qué otra cosa podría ser útil? Dijimos, fíjense, vamos a usar esa misma lógica. Dijimos que no sería conveniente moler un páncreas completo que tiene cuando menos 3 tipos celulares, cuando yo quiero insulina que está en uno de los tipos nada más. Sería bueno hacer una técnica, usar una técnica quirúrgica buena para quedarme con puras células beta. Bajo esa lógica, si las células beta tienen la proteína, ¿qué otra cosa me preguntaría de las células beta? ¿En qué parte de la célula están? ¿Y por qué? Para poder ir exactamente al organelo, por así decir, en el que se encuentran. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Torres. Itzel Torres. Sí. Excelente, excelente respuesta. Porque, ¿qué tal si la proteína que busco está en las mitocondrias? ¿Tiene sentido que muela toda una célula completa para sacar las proteínas de las mitocondrias? ¿Que la contamine con proteínas del citoplasma y del núcleo y de la membrana y de todos lados? Pues no. Lo mejor sería romper las células, separar las mitocondrias, quedarme con las puras mitocondrias y ahí tendría mucho menos contaminantes, ¿no? Tendría, por supuesto que tendría contaminantes, tendría todos los contaminantes porque las mitocondrias tienen muchas proteínas, no tienen solo la que me interesa, pero me desharía de muchísimos contaminantes del citoplasma, del núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso se toma en consideración, muy buena respuesta, y es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace para purificar una proteína? Como normalmente no tenemos tanta suerte como que una proteína salga al medio exterior, por ejemplo, con una bacteria. Si ustedes quieren una proteína que la bacteria produce
y que saca al medio de cultivo, pues eso es fantástico, porque ustedes cultivan a la bacteria, cosechan a la bacteria, tiran las bacterias y se quedan con el sobrenadante del cultivo, porque ahí está la proteína, es donde la tenemos. El sobrenadante del cultivo no tiene la proteína que ustedes quieren nada más. Seguro que tiene muchas proteínas, pero muchas menos que si yo rompo una bacteria. Si rompo una bacteria voy a tener miles de proteínas. Y si tomo el sobrenadante, a lo mejor tengo algunas centenas de proteínas o algunas decenas de proteínas. Depende de la abundancia de la que quiero también. Están de acuerdo en que mientras más abundante sea la proteína que quiero, pues mejor rendimiento voy a tener. Mientras más marginal sea su cantidad, su representación dentro de todas las proteínas de un tejido, pues más difícil va a ser purificar, ¿de acuerdo? Si puedo hacer que una célula produzca más, de alguna manera artificial, obligarla a que produzca más proteína, pues mucho mejor, porque entonces mi purificación va a funcionar mejor, porque mientras más proteína tengo de la que me interesa, más fácil me deshago de los contaminantes y más recupero una cantidad decente de proteína, ¿de acuerdo? Entonces sí, vamos a buscar un organelo, y ahí es donde la vamos a encontrar si es que está producida en un organelo. Si está en el citoplasma, pues tenemos nada más que romper la membrana plasmática, centrifugar y quedarnos con el citoplasma. ¿Cómo hago para quedarme con las mitocondrias, con el citoplasma, con los núcleos? ¿Ustedes conocen una técnica para eso? ¿Quién se acuerda? Si no, vamos de inmediato a ella. Pues, por ejemplo, para quedarse con el DNA, Sí. se tiene que macerar primero y después centrifugar y centrifugar. Y queda como una babita, por decirlo así. Sí. Está bien, lástima. No te voy a acreditar, ¿sabes por qué? Porque no quiero DNA, quiero una proteína. Pero lo que dices está bien. Hay formas de separar el DNA, pero la forma de separar proteínas es más o menos con una marcha de este estilo. Esto que se llama centrifugación diferencial. Ya han escuchado de ella seguramente. ¿Qué hago? Imagínense que quiero una proteína de un tejido. Y como esto es una clase, y como puedo inventar cualquier proteína, voy a sacar una proteína que se produzca en el hígado. Y eso es porque soy muy mañoso y el hígado se muele muy fácil. Entonces voy a poner un hígado en un mortero. El mortero va a estar helado, ¿eh? Helado, lo voy a poner en hielo. Y la mano también en frío y todo, porque tengo que tratar al tejido totalmente en frío. Bueno, en hielo. Ahora, voy a homogeneizar el tejido. Lo voy a moler. ¿Lo voy a moler en seco? Pues difícilmente. Claro que el tejido tiene humedad, ¿no? Pero lo mejor sería que le ponga una solución salina que tenga cierta experiencia en que no daña las proteínas. Podría ser una solución de fosfato, son bastante benignas. Pues voy a tomar entonces el pedazo de hígado, o el hígado completo, lo pongo en el mortero y lo voy a moler. Lo voy a moler en frío y le voy a agregar una pequeña cantidad de salina. A lo mejor no le pongo demasiada salina, si no luego me va a costar mucho trabajo molerlo. Pongo un poquito de salina, voy moliendo y si necesito más, le pongo más. Mientras más salina ponga, voy a diluir más las proteínas, que tampoco a veces será tan bueno, pero bueno. Entonces, de todos modos, moler en seco sería peor. Entonces, muelo a la célula y tengo un macerado. Al macerado se llama homogeneizado o extracto crudo. Homogeneizado o extracto crudo. Después de que lo homogeneicé, tengo el homogeneizado o extracto crudo. A este lo voy a someter primero, ya que tengo todo molido, lo paso a un tubito de centrífuga y lo voy a centrifugar a muy baja velocidad. 1000 veces la fuerza de gravedad, eso lo puedo programar en la centrífuga, y un tiempo muy cortito, 10 minutos. Entonces, a baja velocidad y poco tiempo, lo que voy a hacer es hacer que se sedimenten, que precipiten trozos de tejido que no molí bien, trozos de tejido, células completas tal vez, y ya que centrifugue, ¿qué hago? Recupero el sobrenadante en otro tubo y tiro el paquete. El paquete, como tiene células completas, como tiene trozos de tejido duro que no se maceró bien, etcétera, pues lo voy a tirar y me quedo con el sobrenadante. ¿Qué contiene el sobrenadante? Pues contiene casi todo lo que tiene el hígado. Y por supuesto tiene muchos organelos, tiene citoplasma, tiene muchas cosas. A ese sobrenadante ahora lo voy a someter a una nueva centrifugación, pero a mucho mayor velocidad. En lugar de 1000, 20,000 veces la gravedad y aumento el tiempo a 20 minutos. En estas condiciones, normalmente se consigue
que cuando centrifugo a esa velocidad y tiempo, quede como paquete, aquí le llaman pellet, el paquete o el precipitado. El paquete en el tubo de centrífuga va a contener mitocondrias, lisosomas y peroxisomas. Y el sobrenadante va a tener todo lo demás. Acuérdense que aquí ya me deshice de núcleos. Los núcleos también se alimentan. Núcleos, células completas, etc. Y entonces aquí el precipitado tiene mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, y el sobrenadante tiene otras cosas. Si ahora tomo este nuevo sobrenadante y centrifugo a mayor velocidad, en este caso 80,000 veces la gravedad, y por 1 hora, lo que voy a hacer que sedimente, después de centrifugar, por supuesto, voy a tener un paquete que contiene microsomas, que ahorita vamos a ver lo que son pedacitos del retículo endoplásmico. ¿Y qué más tiene ese precipitado? Microsomas, vesículas pequeñas, básicamente. Y el sobrenadante va a tener, ¿qué cosa? Todo lo demás. Si someto a mayor velocidad todavía y mayor tiempo a ese sobrenadante, lo que va a sedimentar último van a ser los ribosomas, que son partículas muy chiquitas, macromoléculas grandes, muy, muy grandes, hay macromoléculas enormes que van a sedimentar junto con los ribosomas, y el sobrenadante va a tener proteínas solubles. Si lo que yo quería era proteínas solubles, pues tengo que hacer toda esta marcha, ¿o no? ¿Podría ser algo diferente? Díganme ustedes. ¿Qué creen que tendría que hacer si quiero proteínas solubles? Perdón. Se me movió. ¿Qué creen que tengo que hacer si quiero proteínas solubles? ¿Creen que tengo que hacer toda esta marcha? ¿Se podría hacer en solo una marcha? ¿Cómo? Centrifugando a la velocidad correspondiente desde el principio, Sí, que fíjense, sería si quiero, 150 por 3 horas. sí, si quiero obtener esto que es el sobrenadante, que son moléculas muy chiquitas, son proteínas solubles, que se sedimentan que se sedimenta todo lo demás a esta velocidad. O sea, si sedimentaron todos estos organelos, compañeros, a bajas velocidades y tiempos comparado con esto, yo puedo tomar el extracto crudo, someterlo a una centrifugación a muy alta velocidad y por un tiempo prolongado y obtener el sobrenadante puro. Y me deshago de todo en un solo plumazo. Es más complicado cuando quiero, por ejemplo, las mitocondrias, ¿no? ¿Qué tendría que hacer si quiero las mitocondrias? ¿Qué hago? Cambiar la velocidad y el tiempo. No. Sí, hay que darme una respuesta concreta porque aquí tengo datos. ¿Qué tengo que hacer si quiero mitocondrias? 80,000 por 1 hora. Pues no, está equivocado eso. ¿Por qué, compañeros? Se harían los 2 primeros ciclos y entonces ya nada más ocupamos el botón que obtengamos de esos 2 ciclos, ¿no? Porque es en donde están las mitocondrias. Exacto. Si yo tomo el extracto crudo, compañera, y lo someto a 80,000, bueno, ¿qué es mitocondrias? Acá están. Sí, y lo someto directamente a 20,000, van a sedimentar todo esto junto con mis mitocondrias. Y yo no quiero las mitocondrias contaminadas con pedazos de tejido, con núcleos y todo lo demás. Quiero deshacerme de esa contaminación. Entonces no puedo simplemente ir directo del tejido a 20,000 revoluciones por 20 minutos, porque el paquete va a tener mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, pero también todo esto. Y no quiero todo eso, no quiero trozos de citoesqueleto, membranas plasmáticas, etc. ¿Está claro? Acá pudimos porque lo único que queremos es algo que no sedimenta más que no sedimenta nunca, pues. Entonces puedo poner altísima velocidad desde el principio y el sobrenadante va a tener las proteínas solubles. Ajá. Pero no al revés. Entonces tendría que hacer, como dijo el compañero, que ya te había notado, compañero. No, soy fría. Bien. Entonces, tendríamos que hacer primero estas centrifugaciones. La primera, deshacerme de esto, y ahora sí hago la segunda. Y ahora tiro el paquete o tiro el sobrenadante. El sobrenadante. Sobrenadante. Claro, tiro el sobrenadante porque quiero las mitocondrias. Muy bien. Entonces ya tengo las mitocondrias. Y vamos a suponer que ahí está la proteína que quiero. Las aíslo, ya tengo el precipitado. Tengo que buscar
una forma de deshacerme de los demás contaminantes. Sería deseable. Si puedo, ¿no? No siempre se puede, pero a lo mejor puedo separar mitocondrias de lisosomas o peroxisomas porque tengan algunas propiedades distintas. Ya vimos que por sedimentación, por centrifugación, simplemente no se puede, pero a veces se puede poniendo las células o los organelos o la mezcla de organelos, ponerlos en soluciones salinas con distinto, por ejemplo, gradientes de concentración. A veces algunas células son más densas que otras, flotan. Ahorita es básicamente por tamaño. Esto se sedimentó por tamaño, ¿eh? Básicamente, todo esto es por tamaño. Pero a lo mejor por densidad yo puedo separar a las mitocondrias de otros organelos. Ahora, ¿cómo sé que ya tengo las mitocondrias puras? ¿Cómo sé, por ejemplo, que no llevan contaminación con el sobrenadante? ¿Cómo sabría que tengo las mitocondrias puras? Claro que no puedo verlas al microscopio electrónico, no se les vaya a ocurrir eso, porque el microscopio electrónico no está accesible a todo el mundo y además tampoco sería la solución. ¿Cómo sé, por ejemplo, que tengo mitocondrias y que no llevo contaminación con proteínas nucleares o con proteínas del citoplasma? Es una pregunta muy difícil. Pues lo que haría sería, haría una reacción enzimática, uso las mitocondrias y busco en una reacción enzimática una enzima que esté en el citoplasma. Le pongo un sustrato y esperaría que se forme el producto. Si le pongo el sustrato de una enzima que esté en el citoplasma y esas mitocondrias no me dan ninguna reacción, perfecto. Sé que no tengo contaminación con el citoplasma. ¿De acuerdo? Si uso una enzima típicamente nuclear que no está en las mitocondrias y encuentro reacción, pues quiere decir que mis mitocondrias van contaminadas con una proteína nuclear y tengo que volver a centrifugarlas, tirar el sobrenadante, no porque vayan contaminadas con núcleos completos, porque los núcleos son muy grandes, ya los perdí acá atrás, pero a lo mejor se rompieron los núcleos y a lo mejor van pegadas, ¿no? Van así simplemente adheridas, porque eso sucede a las mitocondrias, van adheridas proteínas nucleares. Entonces tengo que lavar, suspender en una salina, volver a centrifugar, hasta que pruebe esas mitocondrias y demuestre que no hay ninguna reacción con un sustrato para una enzima que normalmente está en el núcleo. ¿Por qué? Porque ya no tengo proteínas nucleares contaminando. ¿Correcto? Entonces, como ven, el asunto puede ser tan sencillo o tan complicado como quieran. A lo mejor nada más quiero una proteína del sobrenadante, pues me voy directo. O además, no quiero una proteína muy pura, pues uso un macerado. Por ejemplo, puedo usar este macerado porque aquí está una enzima, le quité núcleos y cosas así. Esto fue bueno, quitar cosas sólidas. Y esto lo puedo usar porque quiero obtener una enzima y la enzima, no me importa que haya otras proteínas, quiero generar cierto producto, la enzima va a trabajar muy bien. Mientras más purifique, menos enzima voy a tener. No se les olvide, ¿eh? Cuando purifico algo, pues me voy perdiendo ese material. Eso es inevitable, ¿correcto? Muy bien. Esto se llama entonces centrifugación diferencial y nos permite separar básicamente organelos para buscar alguna proteína que sabemos que está en cierto lugar de la célula muy particular, que es en algún organelo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. Ahora, voy a hacer también esto. Voy a purificar una proteína. De las primeras técnicas que voy a usar para purificar proteínas sería, por ejemplo, esta. Aquí hay una gráfica que muestra lo que les pasa a las proteínas cuando pongo a esas proteínas en presencia de sales. Entonces, vean, lo que tengo en el eje de las ordenadas es la solubilidad y lo que tengo en las abscisas es la concentración de sales. Yo tengo proteínas aquí imagínense que tengo en un tubo de ensayo una mezcla de proteínas o una proteína y le voy a empezar a agregar sales. Aquí tengo 0 sales y empiezo a poner sal cada vez más. Alguien que quiera describir la curva, no quiero que me expliquen qué es lo que está pasando, quiero que describan la curva. Supongan que tengo una proteína en solución, aquí, pura, y le empiezo a agregar sales. Estoy en clase, salgo a las 9. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Pues respecto a la gráfica, hay un punto donde la solubilidad tiene un punto máximo.
Y a partir de No, ahí, no, eso está mal descrito. Yo quiero que me describas la gráfica. ¿Cuál es mi situación inicial? ¿Qué tengo en el tubo? Les dije que tengo una proteína, ¿no? Estamos aquí. Estoy viendo ¿cómo se llamaría? ¿Qué nombre le damos, compañera, que hiciste ese intento? Disculpen que les diga que está mal, porque tienen que aprender a hacer una descripción. Yo estoy viendo un fenómeno. ¿Cómo titularíamos a esta gráfica? Todas las gráficas, el nombre les va a salir de lo que vemos, ¿no? Los ejes, ¿qué dice aquí y qué dice acá? ¿Cómo le llamaríamos a la gráfica? solubilidad versus concentración de sales. Ay, qué feo nombre. Yo, si les digo, tengo una gráfica de solubilidad versus concentración de sales, ¿qué es eso? ¿Otro? ¿Cuál es la variable? ¿Con qué estoy jugando yo? ¿Qué es lo que estoy cambiando? La concentración de La sal. concentración de sal. Correcto. Entonces, ¿cómo se llamaría la gráfica? Como esa es la variable, efecto de la... Efecto de la concentración de la sal en la solubilidad. De una proteína, exacto. Efecto de la concentración de sal en la solubilidad de una proteína. ¿Cuál es tu nombre? Villalón. Muy bien. Y ahora sí, ya que le dimos título a esta gráfica, ¿quién quiere explicar la gráfica? Acuérdense que ¿dónde empezamos? Con una proteína que está en un tubito y que no tiene sales. ¿Alguien que describa la gráfica? ¿Sí ven? La compañera empezó a decirme del máximo de solubilidad. No, aquí yo tengo la proteína y le empiezo a agregar sal. ¿Qué pasa cuando le empiezo a agregar sal? Hay que describir lo primero que pasa. ¿Qué está sucediendo con la proteína? Ya me dormí. Podría decirse que bueno, lo voy a intentar, profesor. Claro que sí, claro, de eso se Al trata. Que... principio tenemos únicamente la proteína. Conforme se le va añadiendo sal, su solubilidad empieza a aumentar, hasta que alcanza un punto máximo de solubilidad. Y posteriormente, si se le sigue añadiendo sal, esta va a decaer hasta una saturación que limita a lo mínimo la solubilidad de nuestra proteína. Muy bien, esto muy bien explicado. Eso es describir una gráfica. ¿Ven? Si me dice, tengo un máximo de solubilidad, me estás diciendo un punto de la gráfica, pero no me estás diciendo lo que está pasando. El fenómeno que está pasando es que conforme empiezo a adicionarle sal a una proteína, lo primero que sucede es que aumenta su solubilidad hasta llegar a un máximo. Después de ese máximo, si sigo incrementando la concentración de sal, todo eso lo dijo la compañera muy bien, la solubilidad empieza a descender, a disminuir, hasta un punto en el que tengo ninguna solubilidad, es decir, que la proteína precipitó. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo cero solubilidad, está precipitada. ¿Es tu nombre? Laura Bobadilla. Ya habías Pero ya me participado. notó. Sí, ya habías participado. Bien, muy bien. De todas maneras, está muy bien la participación. ¿Está claro? Ya describimos la gráfica. ¿Se fijan? Eso es lo que ustedes cuando ven un experimento, describan lo que están viendo en el experimento. No especulen. Es que, ¿qué está pasando? Ahora sí, el siguiente paso. Ya describí el experimento. Ahora voy a hablar de lo que creo que está pasando en el experimento. ¿Qué se propone que ocurre aquí? Lo que se propone que ocurre aquí es que cuando tengo una proteína totalmente pura, empieza a pegostearse. ¿Por qué se pueden pegar las moléculas de proteína entre sí? ¿Por qué se pueden juntar? Vamos a recordar cómo están hechas las proteínas. Tienen estas cosas que llamamos aminoácidos. Bueno, no hemos visto la estructura de una proteína todavía propiamente, pero tienen aminoácidos, ¿no? Y los aminoácidos, ¿qué cualidades tienen? Tienen cargas, ¿no? Algunos. Y cargas opuestas. O tienen grupos polares, o tienen grupos hidrofóbicos. Entonces,
Uy, todo medio curso estoy moviéndome aquí. Es para que recuerden, un flashazo para que se acuerden de todo lo que hemos visto. Ya se acordaron, bueno, perfecto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que se acercan moléculas de proteína, se acercan unas a las otras, y a lo mejor esta zona de esta proteína tiene algunos grupos hidrofóbicos, esta también se juntaron. Aquí hay cargas positivas y negativas, también se juntaron. Si yo pongo sales, fíjense lo que estoy haciendo. Las cargas positivas y negativas de las proteínas se deben a los aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor un aminoácido positivo atrae de una proteína, de esta, va a traer un aminoácido negativo o varios de la otra. Cuando pongo sales, ¿qué estoy haciendo con estas cargas? ¿Qué hago con una carga positiva si le pongo, por ejemplo, cloruro de sodio? ¿Qué va a pasar con la carga positiva de una proteína si pongo cloruro de sodio? ¿Qué va a hacer el cloruro de sodio? ¿A quién se le va a unir? Al cloro, ¿no? A ver, tengo una proteína con grupos positivos. ¿Qué se le va a unir del cloruro de sodio a la proteína? En ese punto, en esos sitios. Iones Cloruro. cloruro. Entonces, si la carga positiva de esta proteína estaba trayendo una negativa de acá, cuando a esta carga positiva se le pegue un cloruro, pues ya no va a atraer a esta proteína. Va a estar neutralizada esa carga con el cloruro. Entonces, las sales van a empezar a neutralizar cargas opuestas y van a hacer que las proteínas ya no se atraigan. Van a, de algún modo, saturar a las proteínas, eléctricamente, digamos, van a neutralizar las cargas de las proteínas y las van a alejar. Van a hacer que ya no se junten. Van a estar forradas por sales, ¿lo ven? Aquí está. ¿Se fijaron? Entonces ya no se atrajeron, ¿por qué? Porque los iones contrarios, carga positiva con un negativo, carga negativa con un positivo, se neutralizaron y ya no hay atracción, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa después? Cuando ya se saturaron de iones, cuando ya no tienen interacción entre sí las proteínas, porque están, sería algo así como solvatadas, pero no es solventes, están neutralizadas, digamos. Cuando seguimos aumentando la concentración de sales, ¿qué va a pasar ahora? Que las sales que estamos usando, compañeros, son sales muy solubles en agua. Son tan solubles en el agua que van a empezar a quitarle a las proteínas sus moléculas de agua, porque las proteínas están en solución porque el agua está hidratándolas, ¿de acuerdo? Aquí hidrata a la proteína y a la sal también. Pero si pongo mucha sal, entonces esa sal es tan soluble en agua que va a quitar las moléculas de agua alrededor de estas proteínas. Y ahora va a pasar lo contrario y se van a juntar. Se van a juntar porque ya no tienen agua que las solvate. Y entonces van a precipitar, ¿correcto? ¿Cómo puedo usar este principio para separar proteínas? Bueno, pues puedo tomar en cuenta que las distintas proteínas tienen distinta solubilidad en agua. Mucho ojo, la sal que voy a usar para precipitar proteínas tiene que ser una sal que cumpla con dos requisitos. El primer requisito es que sea muy, muy soluble en agua, porque a veces tengo que usar mucha sal y entonces tengo que usar una sal muy soluble en agua para conseguir esta parte final, que sea muy, muy soluble y que compita. Y la segunda característica es que tiene que ser una sal que no le haga daño a la proteína. Por ejemplo, si yo quiero usar hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio es bastante soluble en agua, pero me va a hidrolizar a la proteína, me la va a echar a perder. No puedo usar sosa, ¿verdad? Para disolver una proteína. No si la quiero purificar, porque ahorita, fíjense, cuando hablo de precipitar proteínas, hablo de que las precipito para purificarlas. Las proteínas se juntan, pero las sales no les van a hacer nada. Las proteínas están funcionales. No perdieron su forma en el espacio. Depende de qué sal, pero una sal neutra como el cloruro de sodio o el sulfato de amonio simplemente va a hacer que se junten las proteínas y que estén perfectamente intactas. Luego mi problema va a ser quitarle las sales. Eso también lo puedo resolver, porque va a quedar algo de sal adherida, ¿no? Pero por lo pronto ya la precipité, ¿de acuerdo? La tengo acá, precipitada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues vean la gráfica. Vean esta gráfica con cuidado y díganme, tengo una mezcla de 3 proteínas que se llaman las proteínas 1, 2 y 3. Y las voy a precipitar con sulfato de amonio, que es una sal muy soluble en agua, que es neutra, no provoca ningún daño en las proteínas y es muy buena, es la que más se usa para precipitar proteínas. ¿Qué veo en la gráfica? ¿Quién dijo yo? Hoy he hecho muchas anotaciones de participaciones. Sigamos en esa tónica. A ver, déjenme ver. Mejor vamos a hacer otra cosa ahora. Está Edith Delgado.
Edith Delgado, ¿no está? ¿Está Elizabeth Mendoza? A ver, pues claro que no están, porque, no, hay 25 alumnos, no son tan poquitos. Tampoco está Edith Mendoza. ¿Está Fabiola Nava? Edith le contestó por el chat, profe. No, pero no, quiero que me conteste con el micrófono. Sí, yo sí estoy, profesor. Con razón, Es que con su razón. micrófono no funciona. Con razón usó el chat, qué barbaridad. Sí. Bueno, entonces vamos a usar el chat para Edith. Edith, ¿podrías decir qué estás viendo en la gráfica? Espérense porque va a escribir. Está escribiendo, ¿o no? La solubilidad de las proteínas. Contestó la solubilidad de las proteínas. Sí, pero un poquito más concreto, Edith. ¿Qué estamos viendo? Teníamos una mezcla de proteínas, 3 proteínas al principio, y empezamos a agregar sulfato de amonio. ¿Qué vemos? Bueno, Edith, ajá. A ver, la respuesta, Edith, no es satisfactoria, porque dices que la solubilidad va disminuyendo, ya lo habíamos visto acá atrás, pero vemos algo muy claro, o sea, no es así en abstracto. Vemos algo más, sé más específica. Teníamos 3 proteínas. A ver, ¿es a Edith que está escribiendo o a alguien que quiera hablar? Cualquiera, ahora sí conteste el que sea. ¿Qué estamos viendo en la gráfica? Bueno, tienen que participar porque si no, entonces se vuelve esto muy largo y no avanzamos. Podemos decir que conforme agregamos el sulfato de amonio, no hay en ninguna de las proteínas como que un gran aumento de la solubilidad como habíamos visto en la gráfica anterior, sino que se mantiene en cierto intervalo y después desciende en algún punto para todas, ¿no? Bueno, es una descripción incompleta. Y sí hay, compañero, mira, aquí. Aumentó la solubilidad. Aquí hay un ligero aumento de solubilidad. Aquí apenas se nota. Eso no es una recta. Bueno, en todo caso, no crean que ese aumento de solubilidad es tan notorio siempre, ¿eh? Apenas se nota. En eso tienes razón. Pero más descriptivo, ¿qué estamos viendo? Tenemos una mezcla de 3 proteínas. Empiezo a agregar sal. Cuando pongo muy poquita sal, las 3 están precipitadas o disueltas. Estoy empezando con que las proteínas están precipitadas o disueltas. Disuelta. Puede que la Disueltas, porque si no estarían acá, ¿no? Estarían hasta el suelo. Están disueltas. Pongo sales, ¿y qué sucede cuando llego a cierta concentración de sulfato de amonio? ¿Se precipitan? Se precipitan, es una mala respuesta, compañera. La ¿Se proteína precipita 1 se quién? precipita. La 1 se precipita, eso es lo que estamos viendo. Es que tienen que ustedes decir lo que están viendo. La 1 se precipita con cierta concentración de sales, mientras que las otras no les pasa nada. Llego a cierta concentración de sales donde prácticamente toda la 1 ya precipitó. Y la 3 y la 2 no han precipitado. Si sigo bueno, entonces, ¿aquí qué podría hacer? Ya que precipitó, ¿qué podría hacer en este momento? ¿Qué técnica podría aplicar para separar esa proteína una de las otras? Centrifugación. Claro, centrifugo y me voy a deshacer. En el paquete va a quedar ¿cuál? La 1. Pues, Y en el sobredelante van a quedar las otras 2, ¿de acuerdo?
Si yo lo que quería era quitar a la proteína 1, quitarle 2 y 3, ya lo conseguí. Tomo el precipitado, tiro el sobrenadante porque no me interesan las proteínas 2 y 3, y al precipitado luego le voy a quitar el sulfato de amonio si quieren, porque a lo mejor me estorba, pero ya tengo la proteína pura, ¿de acuerdo? Si la que yo quería no era la 1, sino la 3, ¿qué hago ahora? ¿De todos modos centrifugo o no? Sí, nada más Aquí, que en esta concentración centrifugo, me quedo con el sobrenadante. sobrenadante que tiene La a las otras proteína 2 dos. y 3. ¿Y luego qué hago? Sigo agregándole al sobrenadante, ya en otro tubo nuevo, al sobrenadante le voy a agregar más sal hasta que precipite totalmente esta. Cuando esta aquí casi no precipitó nada. Por ejemplo, aquí, en este punto, tengo la mayoría de la proteína precipitada y prácticamente está una precipitada en lo más mínimo. Entonces, agregué sal hasta esta concentración, tengo precipitada la proteína 3, ya tiré la 1 hace rato en la centrifugación anterior, y la otra queda soluble. Tiro el sobrenadante y me quedo con el precipitado y ya tengo la proteína 3, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién, el último compañero que participó ya te había puesto la participación? Bueno, si no dice No, no me lo había puesto. ¿quién eres? De la Cruz. De la Cruz. Bien. Entonces, la vida no es tan sencilla. Normalmente un problema de purificar 3 proteínas es muy trivial. Cualquier célula que es ¿de dónde salen las proteínas? De las células, ¿no? Entonces, a menos que salgan, insisto, en el sobrenadante, pero en el sobrenadante también puede haber muchas proteínas. Pero en una célula hay miles de proteínas. Entonces, la cosa es de purificar 3 proteínas no es tan simple. Entonces, lo que podemos hacer, bueno, ¿está claro esto? A ver, hay algo de lo que no hemos hablado. Voy a cerrar el chat porque me distrae aquí. Algo que no hemos hablado es, ¿cómo sé que en el precipitado 1 tengo la proteína 1? O si me interesa la proteína 3, ¿cómo sé que me precipitó en esta concentración? ¿Cómo sé que está ahí? No sé si me explico. Yo quiero una proteína. ¿Por qué quiero una proteína? Pues porque tiene una función, ¿no? Vamos a pensar lo más sencillo en una enzima. Yo quiero purificar una enzima. ¿Cómo sé que la enzima no está en el primer precipitado, sino en el segundo, o que quedó en el sobrenadante? ¿Cómo sé cuál de estas 3 es la enzima que me interesa? ¿Cómo puedo ir siguiendo en una purificación a una proteína? ¿Cómo la sigo? ¿Se puede hacer reaccionar con su sustrato? Claro, hago reaccionar a la proteína con su sustrato. Entonces, tomo el primer precipitado, ahí tenía la primera proteína, le pongo el sustrato, no hay reacción. ¿Por qué? Pues porque esa no es la proteína que reacciona con ese sustrato. Ajá, la que estoy buscando. Cuando tengo el segundo precipitado, este precipitado, la proteína de este precipitado, recuerden, bueno, les comento, las proteínas que precipité luego les tengo que quitar el sulfato de amonio para que no les inhiba. Y yo las pruebo, ya les pongo su sustrato. Pues probé el precipitado, le quité el sulfato de amonio, la proteína que purifiqué, le quité el sulfato de amonio. Ahorita vamos a ver cómo quitamos el sulfato de amonio. Y la probé con el sustrato, no dio reacción. La 3 tampoco dio reacción. La 2 dio reacción. Ya puse muchísimo sulfato de amonio hasta acá, ya que estaba pura, ya le había quitado estas 2 por centrifugación. Y esta sí da reacción con el sustrato. Entonces, esta es la proteína que yo quiero. Para saber dónde está la proteína, tengo que ir tomando muestras. Primero voy a hacer un experimento pequeñito, sencillo, en donde ponga una cantidad pequeña de extracto. Acuérdense que mi problema en la vida real no son 3 proteínas, son miles de proteínas. Voy precipitando y voy recuperando precipitados que obtuve con distintas concentraciones de sulfato de amonio. Después esos precipitados los disuelvo, les quito el sulfato de amonio que lo estaba contaminando y les pongo a cada porción, le pongo un poquito de sustrato y me pregunto en dónde hubo reacción. En la vida real lo que haría sería, tengo un tubo de ensayo con miles de proteínas, voy a agregar sulfato de amonio hasta como 10%, por ejemplo, de concentración. Centrifugo y tengo un precipitado. Luego al sobrenadante le agrego más sulfato de amonio como hasta el 20%, precipitan algunas proteínas, las centrifugo y guardo el precipitado. El sobrenadante del 20% le voy a poner más sulfato de amonio hasta 30%. Se van a precipitar algunas proteínas, las centrifugo, me quedo con el sobrenadante y le agrego sal
hasta el 40% y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Después todos los precipitados, lo hice con una pequeña muestra. Después tomé el precipitado que obtuve con sulfato de amonio al 10%, tomo el que obtuve al 20, al 30, al 40, al 50, tomo cada uno de esos precipitados. A las proteínas de esos precipitados les quito el sulfato de amonio para que no me inhiban la reacción y a cada muestra le voy a poner sustrato y voy a ver con qué cantidad de sulfato de amonio precipité la mayoría de la proteína que me interesa porque tuve la mejor reacción. Entonces, a lo mejor el precipitado del 40% tiene la mejor reacción. Eso significa que ahí tengo la proteína enriquecida, la proteína que me interesa. Y me deshice de las contaminantes de 10, 20 y 30%. Y también me deshice de las que son más solubles porque tiré el sobrenaante. Entonces, como lo hice con una muestra pequeña, ahora ya lo voy a hacer con una muestra grande. Le voy a poner sulfato de amonio hasta el 30%. Voy a centrifugar y tiro a la basura el precipitado. Y al sobrenadante le voy a agregar sulfato de amonio hasta el 40%. Va a precipitar la proteína que quiero, centrifugo y ahora me quedo con el precipitado y tiro el sobrenadante. Y ya me deshice de todas las proteínas que eran más solubles que el 40% y menos solubles que el 40%. ¿De acuerdo? Ya me quedé con una proteína enriquecida. Esa proteína enriquecida está porque veo que tiene mucha actividad. Ahora, si el precipitado del 40% tiene la mayoría de la actividad, no les sorprenda que el precipitado del 30% tenga un poquito de actividad y el del 50% tenga también un poquito. Pues no importa, yo voy a perder proteínas, eso es un hecho, pero me voy a quedar con el de 40 que tiene la mayoría y ya me deshice de muchos contaminantes. ¿De acuerdo? Ahora les pregunto, estoy poniendo sulfato de amonio. No sé si quedó clara esta marcha. Desgraciadamente no traigo aquí un esquema de una marcha más completa. No. Pero sí se lo imaginan. ¿Se lo imaginan? Tengo una Sí. mezcla de proteínas, les pongo sulfato de amonio a cierta concentración baja, empiezan a precipitar, centrifugo, guardo el precipitado y al sobrenante le pongo más sulfato de amonio, precipita nuevas proteínas, centrifugo, me quedo con el segundo precipitado en tubitos diferentes, al sobrenante le voy a agregar más sulfato de amonio, van a precipitar nuevas proteínas, centrifugo, me quedo con un tercer precipitado y así sucesivamente. Después esto lo hice con una pequeña muestra de mi mezcla de proteínas. A los precipitados les voy a quitar el sulfato de amonio, les voy a poner sustrato y voy a preguntarme cuál precipitado tiene la mayor cantidad de actividad. Y con eso ya aprendí, por ejemplo, que, como les dije hace rato, que con 40% de sulfato de amonio precipito esta proteína que me interesa, esta enzima, y entonces ya voy a agregar a la muestra completa, ya le voy a agregar, no de 10 en 10, le voy a agregar sulfato de amonio hasta el 30, van a precipitar muchas proteínas que no me interesan, voy a tirar el precipitado, y al sobrenadante le voy a agregar sulfato de amonio hasta el 40%. En ese momento, en ese punto va a precipitar la proteína de mi interés, voy a centrifugar, me quedo con el precipitado y tiro todo el sobrenadante que lleva otras proteínas más solubles que no llevan gran cantidad de la que me interesa. Ya tengo enriquecida mi proteína, cierto que he perdido material, pero ya la tengo más enriquecida. Ahora les pregunto, si en una célula hay miles de proteínas, ¿ustedes creen que con sulfato de amonio, por ejemplo, del 40% en el ejemplo que les di, creen que con sulfato de amonio en ese precipitado solo tenga la proteína que me interesa? ¿Qué tendría en ese precipitado del 40%? Si no se han dormido, si no he logrado dormirlos, contesten. En ese precipitado del 40% o en el del 10% o en el del que sea, ¿tengo solo la proteína que me interesa? Sé que la tengo muy enriquecida porque reacciona esa enzima con sustrato. Está muy bien, tengo una reacción muy fuerte, me da mucho color, por ejemplo, con un reactivo colorido. Pero, ¿está pura? No. No. Un poco más de respuesta. ¿Está contaminada con qué? A ver, compañera del no. Pues tal vez con algunas macromoléculas o algunas otras proteínas. Sí, seguramente, pero ¿con cuáles? Concretamente, tú sabes con cuáles.
¿Cuál sería la respuesta? ¿No Similar. son ¿Similares en Porque qué? ¿En qué? hay ¿Similares en qué? propiedades físico-químicas en este caso con similitudes de solubilidad en Exacto, ya, eso es más claro. No con propiedades físico-químicas similares, que tienen solubilidad similar. En ese precipitado del 40% va a estar la proteína que me interesa, porque ya lo demostré, porque da reacción, pero van a estar todas aquellas proteínas de la célula que tengan la misma solubilidad. Entonces no puedo deshacerme de todos los contaminantes, me voy a deshacer de todas las proteínas que tengan menos solubilidad o más solubilidad, pero las que tengan una muy parecida van a estar ahí. Y a lo mejor yo tenía al inicio en un extracto de hígado 30,000 proteínas y en el precipitado del 40% ya no tengo 30,000 proteínas, tengo 700 proteínas. Son un montón todavía. Yo entre las 700 quiero una y tengo nada más 699 contaminantes, pero ya no tengo 29,999 contaminantes, ya tengo 699 contaminantes. ¿Está claro? Pues ya avancé. Pero esta técnica de sulfato de amonio me permite purificar una proteína en la vida real, totalmente pura. Pues no. Es una técnica que se llama una técnica de purificación complementaria. Se llama complementaria porque me ayuda a purificar, pero tengo que usar otras técnicas. Tengo que complementarla con otras técnicas. ¿De acuerdo? A veces, no quiero tener tanta pureza de proteína. Por ejemplo, vean, si yo tomo un suero de una persona, que son las proteínas, es la parte soluble de la sangre, si le pongo si obtengo una sangre, le pongo una sustancia coagulante, o la dejo coagular, mejor dicho, la dejo coagular. El sobrenadante, el coágulo se va a quedar como un sólido, ¿no? Y el sobrenadante lo vierto a un tubo, ahí tengo el suero. El suero tiene muchas proteínas de la sangre. En el suero están muchas proteínas, incluidas los anticuerpos. Pues yo sé que si tomo ese suero y le agrego sulfato de amonio hasta el 33% de saturación, si le pongo esa cantidad de sulfato de amonio al suero, me van a precipitar los anticuerpos. Se llaman inmunoglobulinas. Los anticuerpos van a precipitar con sulfato de amonio al 33%. Evidentemente no quiero que se aprendan esto de memoria, ¿eh? Eso sería absurdo. Si se dedican a la inmunología, tienen que saberlo de memoria. Pero ustedes no se van a dedicar a eso. Estoy dando el ejemplo, porque lo conozco, de que con 33% de sulfato de amonio, 33% de saturación, precipitan los anticuerpos. Entonces, tomo el suero, le agrego sulfato de amonio y me precipitan la inmensa mayoría de los anticuerpos. ¿Para qué quiero los anticuerpos? A lo mejor los voy a usar para una terapia. Por ejemplo, anticuerpos contra el virus del COVID-19 serían fantásticos. Precipito los anticuerpos contra el COVID-19, se los inyecto a una persona. Bueno, ojo, si le tomo el suero a una persona que que se enfermó de COVID y que ya pasó la etapa infecciosa, ahí van anticuerpos contra el COVID. Yo puedo usar esos anticuerpos para metérselos a una persona que esté enferma en la fase aguda y le va a ayudar muchísimo. Eso es una receta fantástica para curar a una persona del COVID que está en la etapa aguda. Le doy anticuerpos de una persona que estuvo enferma o plasma, también se usa, pero bueno, le puedo dar anticuerpos. Anticuerpos a lo mejor es, por distintas razones, es demasiado trabajo, pero si yo le doy anticuerpos de una persona que tuvo COVID, se va a curar rapidísimo, ¿de acuerdo? Y precipité los anticuerpos con sulfato de amonio al 33%. Estoy absolutamente seguro de que los anticuerpos no llevan ninguna otra proteína del suero. Pues no, claro que llevan otras proteínas del suero, pero en pequeña proporción. El suero no tiene miles de proteínas, no tiene una cantidad exorbitante de proteínas. Tiene muchos anticuerpos y otras proteínas, pero con sulfato de amonio al 33% tengo muchos anticuerpos y no me importa si hay unas pequeñas contaminaciones de otras proteínas. Y entonces, ya no purifiqué la proteína, los anticuerpos, pero los enriquecí mucho y eso es suficiente para mis fines, ¿de acuerdo? Si quiero purificar entre esos anticuerpos, algunos anticuerpos dirigidos nada más contra el COVID-19, porque ahí van a ir anticuerpos contra todo. Todos los anticuerpos que esa persona ha formado y que todavía estén en circulación, ahí van a ir. No me importa. Voy a curar el COVID, que es lo que quiero. Pero
Si quiero los anticuerpos nada más contra COVID, ahí sí tengo que hacer otros métodos para purificarlos, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Bueno, entonces la precipitación con sulfato de amonio me permite obtener una fracción que contenga la proteína que me interesa. Ojo, fíjense, cuando tengo un extracto completo de proteínas, por ejemplo, un hígado completo o el plasma completo, tengo una mezcla de proteínas, eso se llama algo así como un extracto total, un homogeneizado en el caso del hígado o un extracto total de proteína. Cuando precipito con sulfato de amonio, ¿están de acuerdo conmigo que las proteínas que precipitan son solo una fracción de todas las proteínas o no? Sí, ¿verdad? La fracción que es insoluble en sulfato de amonio al 40%. Bueno, estoy entonces haciendo lo que se llama fraccionar. Estoy fraccionando un extracto. El extracto es el todo y tiene el 100% de los componentes. Cuando precipito con sulfato de amonio, me voy a quedar con la fracción, con el pedazo del extracto, la porción del extracto que tiene las proteínas que son insolubles en sulfato de amonio al 40%. Estoy fraccionando. ¿Está claro lo que es fraccionar? Tomar del todo, como siempre hacer fracciones, es tomar del todo y sacar partes. Aquí saqué la parte que es insoluble en sulfato de amonio al 40%. Entonces, cuando escuche la palabra, voy a fraccionar un extracto, voy a recuperar de ese extracto distintas porciones con base en alguna propiedad. En este caso, la solubilidad. ¿Qué voy a hacer para quitarles a las proteínas? Ya la precipité con cierta cantidad de sulfato de amonio a la proteína. Pero si quiero ver la actividad de mi proteína en presencia de sulfato de amonio, esa sal seguro que me va a inhibir a la proteína. ¿Cómo quito las sales? Fíjense, voy a usar otro método. Para quitar moléculas pequeñas, como el sulfato de amonio, que es una sal, voy a usar esta técnica que se llama diálisis. ¿Han oído hablar de la diálisis? Sí. ¿En qué consiste la diálisis? ¿Alguien sabe? Ahí está el esquema. Fíjense en qué consiste. Lo que tengo aquí es un tubo, es como un chorizo, una salchicha. Tengo un tubo que venden de celofán. ¿Conocen el celofán? Sí. ¿O creen que lo conocen? Más bien creen que lo conocen. Seguramente muchos de los celofanes que ustedes creen que son celofanes no lo son. Son plásticos comunes y corrientes. Pero bueno, el celofán es un polímero, es celulosa. A la celulosa se le trata con ácido sulfúrico en ciertas condiciones. En una fábrica hace eso, una empresa, y lo que consigue es que la celulosa adopte una estructura cristalina, transparente, y esa celulosa tratada convenientemente con ácido sulfúrico y ciertos métodos, que forma un agregado cristalino, se puede hacer como en tubos. Se pueden formar tubos, se vacían en moldes, etcétera, y forman tubos. Ese tubo de celulosa tiene la característica de que la celulosa tiene poros. Es porosa. No se ven los poros, pero tiene poros. Poros que van a dejar salir moléculas pequeñas, pero no van a dejar salir moléculas grandes. Depende cómo se haga esta sustancia. La empresa que hace esto puede hacer la celulosa o el celofán, lo puede hacer de poros muy chiquitititos o poros un poquito más grandes o más grandes. Pero en general todos ellos son poros de tamaño molecular, no se ven, no se notan en la celulosa, se ve como una tubería totalmente transparente. Entonces voy a tomar un pedazo de esa tubería y le voy a hacer un nudo. Después de que le hice el nudo, este es un trozo pues de tubería, ¿no? Le hice un nudo y le agrego una mezcla de proteínas con sulfato de amonio. Luego hago otro nudo y cierro esta salchicha. ¿Qué contiene la salchicha? Proteínas y sulfato de amonio. Y la voy a sumergir la salchicha en una solución salina, por ejemplo, que tenga salina fisiológica. Un fosfato de sodio, cloruro de sodio, algo que sea fisiológico, que mantenga las proteínas apapachadas, que no les pase nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después de que metí las proteínas con sulfato de amonio en una solución salina que tiene fosfato muy diluido, voy a meter este vaso, le voy a poner una barra magnética aquí y voy a poner un agitador magnético abajo. Entonces voy a empezar a agitarse.
Con la agitación se van a revolver las moléculas y van a empezar a salir de la bolsa. ¿Quién creen que va a salir de la bolsa? ¿Las proteínas? No, las moléculas más pequeñas. El sulfato de amonio, porque está muy chiquitito, ¿no? El ion amonio y el dos sulfatos son muy pequeños. El sulfato de amonio se va a salir y se van a quedar la proteína que precipité. Que en realidad dijimos que no es una proteína, es una mezcla de proteínas, ¿no? Porque precipitaron con sulfato de amonio al 40%, por ejemplo. Entonces, me voy a deshacer del sulfato de amonio. Y si esas proteínas tenían como contaminantes vitaminas, aminoácidos, cosas chiquitas, todas las cosas chiquitas van a salir. Se va a salir el sulfato de amonio, se van a salir vitaminas, aminoácidos, nucleótidos, azúcares sencillos, etc. Y lo que se va a quedar en la bolsa es la proteína, o las proteínas, la mezcla de proteínas. ¿Está claro? Entonces, con esta técnica que se llama diálisis, ya lo vimos aquí, las moléculas chiquitas están afuera. Para que quede completo el experimento, casi siempre lo que hago es, cuando ya salieron, dejé agitando esto toda la noche, por ejemplo, en el refrigerador para que sus proteínas no se dañen, no se les olvide. Siempre se manejan las proteínas en frío. Lo dejé agitando toda la noche y después de que pasó toda la noche voy a sacar la salchicha, voy a tirar esta solución y voy a poner una nueva solución salina limpia para que salgan todavía más sales. Y así ya me va a quedar totalmente libre de sales con una segunda diálisis. Normalmente se dializa 2 veces contra 2 porciones distintas de la misma salina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya me deshice de todas las moléculas pequeñas, en este caso concreto, del sulfato de amonio que estaba contaminando a mi proteína. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve la diálisis? Como dijeron, para separar macromoléculas de moléculas pequeñas, para deshacernos de moléculas pequeñas. A lo mejor es al revés, ¿no? A lo mejor yo tengo unas macromoléculas junto con moléculas pequeñitas y lo que me interesa son las pequeñas. Entonces meto todo eso a la bolsa, empiezo a dializar y ahora me quedo con la parte de afuera. Luego evaporo el líquido y me quedo con las moléculas pequeñas, ya las concentré. Si lo que quiero es tener vitaminas y cosas así, moléculas pequeñas, saber, por ejemplo, en una célula, qué moléculas, qué metabolitos existen, qué moléculas pequeñas existen. A ustedes como ingenieros bioquímicos, los metabolitos de una célula les puede importar muchos, porque a lo mejor son productos que ustedes quieren purificar, industrializar, etc. Entonces, si lo que me interesa son las moléculas pequeñas, pues voy a dializar, me deshago de moléculas grandes y voy a concentrar luego esto para sacar de aquí y para saber cuáles son los metabolitos que están frecuentemente o que están presentes en este tejido que estoy analizando, por ejemplo, en este extracto de un tejido que estoy analizando. ¿Está claro? Muy bien. Esto puede ser un poco aburrido, son técnicas de purificación, pero pues es importante que lo conozcan. Bueno, entonces ya usamos técnicas de purificación. 2. Una técnica que se basa en qué propiedad de las proteínas? Solubilidad. En su solubilidad en agua, sí. Otra técnica que se basa en qué cosa? Diálisis. No, ¿en qué propiedad de las proteínas se basa? Se ¿En llama su diálisis tamaño? la técnica, pero se basa en el tamaño. En el tamaño. Tamaño, sí, en el tamaño. Esta técnica, los poros les dije que pueden tener distinto tamaño. Entonces, a veces puedo usar esta técnica para diferenciar unas proteínas de otras, pero no es muy útil para eso. Si tengo una mezcla de proteínas y uso una membrana que tiene un poro que deja pasar proteínas, por ejemplo, muy chiquitas, de 3000 daltones, pues a lo mejor puedo recuperar esas proteínas muy chiquitas acá afuera y separarlas de moléculas muy grandes. Eso no es tan eficiente, pero puede funcionar. Entonces, depende del tamaño del poro. No se usa mucho, pero si quiero unas proteínas extremas muy pequeñas, puedo usar proteínas de poro grande, se salen las proteínas y las puedo enriquecer acá afuera. Les digo que no se usa tanto para separar proteínas entre sí, pero solo si quiero proteínas que son de un tamaño muy pequeño, me podría servir una membrana con poros más o menos grandes. Insisto que no se usa demasiado. Hay otras técnicas que vamos a ver enseguida. Aquí está otra técnica. Fíjense en qué consiste. Esta técnica tiene muchos nombres, así que no tienen que sabérselos todos. Apréndanse al menos uno. Se llama filtración en gel,
tamizaje molecular, cromatografía de exclusión, o simplemente con su nombre comercial se llama Cefadex. Cualquiera de estas es buena. Tamizaje molecular, filtración en gel, cromatografía de exclusión. ¿Y en qué consiste esta técnica? Bueno, en esta técnica lo que vamos a hacer es que vamos a comprar, porque lo vende una empresa que se llama Farmacia, vende esta sustancia que se llama Cefadex. ¿Qué es el Cefadex? Pues el Cefadex es un producto que se obtiene a partir de un polímero natural que se llama dextrana, un polisacárido. Imagínense que ese polisacárido son fibras de dextrana, como la celulosa, ¿no? Que también son fibras de dextrana. Entonces, esta compañía Cefadex obtiene las fibras de este polisacárido, las obtiene de fuentes naturales. Y tiene entonces, como si fuera algodón, ¿no? Fibras. A esas fibras las va a hacer reaccionar con una sustancia que va a entrecruzar a las fibras. Las fibras van a formar enlaces entre ellas, van a formar una maraña. Van a entrecruzarse y pueden imaginarse como si fuera una pelotita de algodón, ¿no? Si ustedes pasan por una pelotita de algodón, si ustedes pudieran poner, si ponen un algodón, por ejemplo, en una columna como esta, y ponen un algodón, y vacían en esa columna, recuerden, aquí hay un pedazo de algodón, van a vaciar en la columna arena con azúcar disuelto, o sea, una solución que tiene agua, arena, azúcar, sal, y lo pasan por el algodón. ¿Qué es lo que va a salir de la columna? De nuevo, tienen una solución acuosa que tiene sal, azúcar y arena. Y van a pasar toda esa solución que tiene sal, azúcar y arena por una columna que hasta abajo tiene algodón. ¿Qué se va a salir de la columna? ¿La arena? ¡Ay! La peor opción. O sea que si pongo algodón, ¿la arena se va a salir? ¿No se va a salir el agua con el azúcar y la sal? Se retiene la arena y sale la sal Claro, y lo el que se va a azúcar. retener es la arena. Y lo que se va a salir es la solución acuosa que lleva sal y azúcar, porque están disueltas. Es una solución verdadera. Y voy a retener la arena. ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende que el algodón pueda detener arena cuando las otras moléculas son muy chiquitas? Se salen por los poros del algodón. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, ¿verdad? profe. Bueno, pues ahora imaginen que en esta columna lo que vamos a poner son unas pelotitas, son unas esferitas chiquititas, sí se pueden ver, de menos de milímetros, son esferitas, polvo casi, polvo de un material que se llama Cefadex, que es cefarosa, bueno, es dextrana. Ese material polimérico, esas fibras, en esta compañía las entrecruzaron y formaron una maraña como si fuera una pelotita de algodón, pero son pelotas chiquititas. La maraña va a tener canalitos, va a tener poros, como si fuera algodón. Y voy a llenar esta columna con esas pelotitas. Cuando llene esta columna con las pelotitas, esto ya no es algodón, no es algo tan grueso como el algodón. Toda la columna no va a ser un pedazo de algodón acá abajo. Toda la columna va a estar llena de estas pelotitas. Las pelotitas son porosas, tienen una estructura más o menos rígida y tienen poros. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a agregar acá arriba, voy a abrir la columna y voy a agregar una mezcla de proteínas. La pongo aquí arriba. Y después cierro la columna y con un líquido, con una bomba peristáltica, voy a ir pasando líquido. Voy a ir haciendo que fluya el líquido. Y las moléculas de proteína van a avanzar por aquí. ¿Van a avanzar cómo? Fíjense. Las moléculas muy grandes no van a poder entrar por los canalitos. Imagínense que esto tiene millones de esferitas, como es el caso. Está lleno de esferitas, bueno, casi microscópicas, son chiquititas. Está empacada la columna con estas esferitas. Ahora estoy haciendo pasar una mezcla de proteínas. Resulta que algunas proteínas son muy grandes, no van a poder entrar por los canalitos. Se van a ir por la orilla, se va a ir entre las esferas, como esta amarilla, que es muy grande. Se va a ir entre las esferas. Las moléculas más chicas sí van a entrar por los canalitos, van a pasar por los canalitos, y a lo mejor en una esfera hay varios canalitos, de un canalito pasan al otro, etcétera, etcétera. Les pregunto, bueno, las más grandes son las verdes. Las verdes se pasaron
por entre las esferas, no entraron a las esferas. Las medianas, a lo mejor entraron en alguna esfera, a lo mejor no, pero van a pasar, van a tener más problemas se van a atorar un poco, perdón. Estas van a salir muy fácil, estas van a tardar más porque van a pasar por más canales. A ver si lo repito. Las moléculas muy grandes son incapaces de entrar a cualquier esfera, se van a ir entre las esferas. Las medianas a lo mejor entran por algún poro y se salen y luego se van a ir entre las esferas, más o menos. Pero las muy chiquitas no van a entrar por una esfera y saliendo de esa esfera se van a meter a otra esfera y luego se van a meter, porque está empacado con muchas esferas. Se van a ir entre los canales. ¿Quién va a tardar más en salir? ¿Una proteína que se fue entre las esferas o una que tuvo que pasar por los canalitos de una esfera y entrar a otra esfera y otra esfera y otra esfera, etcétera, etcétera? ¿Quién va a salir primero? ¿Quién va a bajar más rápido? Porque estamos poniendo un líquido que está empujando a las proteínas, todo el tiempo está haciendo presión sobre ellas. ¿Qué moléculas van a salir más adelante, más rápido? Las que no tuvieron que pasar por los canalitos, las más grandes. Después van a salir las que pasaron por algunos canalitos, pero a veces también pasaron entre las esferas, las medianas. Y las que se van a tardar más en salir van a ser aquellas moléculas que tuvieron que pasar por canalitos y salieron de una esfera y pasaron a la siguiente esfera y a la siguiente y a la siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, vean, el experimento va a consistir en lo siguiente. Yo voy a poner mi mezcla de proteínas, voy a cerrar la columna y empezar a bombear el líquido y voy a empezar a recoger en tubos. No voy a recoger todo en un solo vaso porque sería una tontería. Si tengo las proteínas mezcladas y las recojo todas en un solo vaso, pues ya no las purifiqué. Lo que voy a hacer es empezar a recoger, por ejemplo, tengo una máquina que automáticamente me va a ir cambiando tubos aquí. Me va a ir moviendo. Cada minuto el tubo se va a mover y están fluyendo las proteínas. Entonces, en los primeros tubos van a salir las proteínas muy grandes. Los tubos se siguen moviendo y sigo poniendo más y colectando. En los tubos a lo mejor 3 y 4 colecto las proteínas grandes. Luego en los tubos 26 al 29 voy a colectar estas proteínas. Luego en los tubos 85 al 90 voy a colectar las últimas proteínas. ¿De acuerdo? Y entonces ya las tengo purificadas. Lo único que tengo que hacer después es analizar algunos tubos para saber en dónde está la proteína que me interesa, dónde está la actividad enzimática que me interesa. ¿Está claro? Ahora les pregunto, fíjense, es una pregunta no tan sencilla. ¿Qué tal si yo tengo una mezcla de proteínas? Aquí están grandes, medianas, chiquitas. Pero además tengo esa mezcla de proteínas, las tengo mezcladas con sulfato de amonio. Fíjense, ¿dónde va a salir el sulfato de amonio? ¿Muy pronto? ¿Después o al final? Al final. Claro, el sulfato de amonio está hecho de moléculas chiquititas. El amonio y el sulfato son pequeñísimos. Comparados con una proteína, son mucho más pequeños. Entonces, yo puedo usar esta técnica para quitar sales a una proteína o una mezcla de proteínas. Saco las proteínas rápido, las colecto a lo mejor la mayoría en un vaso, ahora sí, muchas, no me interesa separar proteínas. Lo que quiero es quitarle las sales. Entonces, recolecto en un vaso, a lo mejor muchos mililitros, y luego al final va a salir el sulfato de amonio. O sea, ya no lo mezclo con las proteínas que salieron, porque no les quería quitar las sales, ya se las quité. ¿Está claro? Entonces, puedo quitar sales por diálisis, de esta manera, o puedo quitar sales si paso una mezcla de proteínas que están contaminadas con esas sales por una columna de Cefalex, recupero las proteínas, las recojo más o menos juntas, no quiero purificar, separar proteínas entre sí, pero les quiero quitar las sales, pues ya se las quité. ¿Por qué? Porque a lo mejor estas sales son perjudiciales para una mezcla de proteínas que quiero usar para algún fin. ¿Está claro? A ver, quiero que me digan si está claro. Y lo que me digan, se los voy a creer o no. Y luego les voy a preguntar algo donde va a quedar claro, si les quedó claro o no. ¿Alguna pregunta? Esto se llama entonces cromatografía de exclusión, porque está excluyendo, algunas proteínas se excluyen de las esferas, no salen.
O tamizaje, porque estoy haciendo una coladera. Un tamiz es una coladera. Estoy colando las proteínas. Las más grandes salen primero, las medianas después, las más chiquitas y las sales salen al final. O se llama Cefadex por el nombre comercial. Y filtración en gel porque estoy filtrando o tamizando con un gel que es derivado de la dextrana, que es un producto comercial. ¿Ninguna pregunta aquí? Entonces, quiero purificar proteínas. ¿Qué hago? Tengo un extracto muy complejo, las pongo aquí. Cierro la columna, empiezo a bombear esto. Meto esto en pongo esta columna en contacto con una hilera de tubos. Una serie de tubos, hay un aparato que se llama colector de fracciones. El aparato va a empezar a mover los tubos. Yo me voy a mi casa, me duermo así tranquilamente, llego a mi casa, ceno, me duermo. Al día siguiente regreso y el aparato estuvo moviendo los tubos. Estuvo colectando, por ejemplo, 3 mililitros en cada tubo. Yo puedo programarlo para que colecte 3 o 5 o lo que quiera. O por gota, puedo colectar, por ejemplo, 100 gotas por tubo. ¿De acuerdo? Al día siguiente llego y tengo un montón de tubos, tengo 150 tubos y voy a analizar los tubos para ver en qué tubo está la proteína que quiero. ¿De acuerdo? Y entonces, vamos a suponer que en el tubo 50 tengo mucha actividad de la proteína. Pero el tubo 49 también tiene buena actividad. El 48 también. Entonces, los tubos 48 al 52 tienen mucha actividad. ¿Qué hago con esos tubos 48 al 52? Los mezclo. Y ya tengo ahí toda mi proteína. ¿Y qué pasó con los tubos anteriores y los que siguen? Pues tienen otras proteínas que no me interesan. Los tiro a la tarja. Los derramo en la tarja. Y ya tengo la fracción o la porción que tienen las proteínas que me interesaban. ¿Está claro? Ahora, cuando aplico esta técnica, dijimos que los tubos 48 al 52 o algo así, tienen la proteína que me interesa. Les pregunto, ¿esa proteína estará totalmente pura? Les voy a contestar, voy a contestarme. No, ahora sigan ustedes. ¿Por qué no? ¿En qué propiedad se basa la purificación por Cefadex? En el tamaño de las proteínas. En el tamaño de las proteínas y su forma, sí. Tamaño y forma, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si colecté los tubos 48 al 52, porque ahí veo que hay actividad enzimática, ¿estoy seguro que esa enzima está pura? No, Ya porque les dije que no está pura. ¿Qué la contamina? proteínas del tamaño similar. Exacto. Está contaminada por proteínas del mismo tamaño molecular. ¿Ya habías participado? No, apenas habla. ¿Está claro? Entonces, esta técnica es una técnica de purificación complementaria. Me permite obtener una fracción del extracto, una fracción de las proteínas que tienen la misma cualidad, el mismo tamaño, forma molecular. Tamaño y forma, las dos cosas van más o menos juntas. El mismo tamaño molecular, ¿de acuerdo? Así como la técnica del sulfato de amonio me permitía purificar o precipitar las proteínas que tuvieran la misma solubilidad. Entonces, imagínense que yo tenía un extracto con miles de proteínas. A ver, quiero que usen su imaginación. Tenía un extracto con miles de proteínas. Lo sometí a precipitación con sulfato de amonio y me di cuenta que en el precipitado del 40% tenía las proteínas que me interesaban. Sé que no están puras, sé que esa proteína que me interesa va contaminada con todas aquellas que tengan la misma solubilidad. Pues esa mezcla de proteínas, donde está la que quiero y otras con la misma solubilidad, ahora la voy a pasar por Cefadex. Y cuando la pase por Cefadex voy a obtener los tubos 48 al 52. Y ahí voy a tener qué características van a tener las proteínas que tengo en esos tubos 48 al 52. Díganme todas las características
que puedo saber por la técnica de purificación que usé. ¿Qué van a tener en común las proteínas de los tubos 48 al 52 después de esta marcha, de este procedimiento? Sulfato de amonio, luego Cefadex. Van a ser puras proteínas que tengan en común dos cosas. El tamaño y forma. Tamaño molecular y solubilidad en agua, porque se acuerdan que primero las purifiqué así. De ahí obtuve ese precipitado. Ya sabía que tenía la misma solubilidad. Ahora, si en el precipitado, si aquí con sulfato de amonio les decía que tenía decenas de miles de proteínas y me quedé con 700 en ese precipitado, cuando uso una nueva técnica que usa un nuevo fundamento, un nuevo principio, a lo mejor en esos tubos que contienen proteínas con la misma solubilidad y con el mismo tamaño, ya no tengo 700 proteínas, ya tengo 52 proteínas con las mismas características. O sea que la proteína que quiero va contaminada con otras 51 nada más, ¿de acuerdo? Entonces esta técnica también es una técnica complementaria, igual que el sulfato de amonio. ¿Qué tengo que hacer para quitar las 51 proteínas contaminantes si estoy interesado en que te quede totalmente pura? ¿Tengo que hacer qué cosa? A ver, ¿a quién se le ocurre? Es una pregunta difícil. ¿Qué tengo que hacer? Pues tal vez seguir separando por algunas propiedades que tenga cada proteína. Pero una propiedad distinta, ¿no? Ujú, Ya no puedo usar solubilidad, así es. ya no puedo usar tamaño. Tengo que buscar otra propiedad, ¿de acuerdo? La tercera técnica que vamos a ver usa una nueva propiedad. Se llama, bueno, aquí es el mismo esquema, ¿no? Tenemos las esferas porosas, aquí se ve mejor, miren, en el entramado, aquí se ve la retícula que tienen las esferitas. Pongo la mezcla de moléculas, pequeñas, medianas y grandes, y empiezo a poner el solvente que las empuje. ¿Y cuáles salen primero? Las que se van entre las esferas, las grandes, luego las que a veces se van entre las esferas, a veces entran por poros, etcétera. La presión va a sacarlas de todos modos, no se tapona esto, no se preocupen. Bueno, no se tapona muy fácil. Y entonces salen las medianas. Entonces, los primeros tubos contienen las grandes, sigo colectando, los siguientes tubos van a tener las medianas, y así. Los últimos tubos van a tener las sales, los aminoácidos, las cosas chiquitas, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto sigue siendo Cefadex, ¿eh? Pero aquí se ve muy bonito el entramado de las esferas, ¿no? Lo que no puede entrar, se sale rápidamente. Lo que puede entrar por las esferas, pues pasa por un largo y sinuoso camino, por una, llega a la siguiente, etcétera, etcétera. Con esta técnica es que los Beatles inventaron esa canción de largo y sinuoso camino, después de ver lo que era el Cefadex. Bueno, esto es nada más cómo funciona un colector, ¿no? Pongo un reservorio, estoy bajando los componentes de la columna, se están separando y los voy pasando o colectando en distintos tubos. Y si tengo un sensor, pues voy registrando lo que va saliendo. Por ejemplo, como son proteínas, ¿cómo puedo saber que van saliendo proteínas? ¿Qué técnica puedo usar para saber que por el tubo están saliendo proteínas? ¿Se acuerdan de la absorción de luz ultravioleta? Puedo medir por absorción de luz ultravioleta, porque a lo mejor a veces sale proteínas, a veces, por ejemplo, aquí sale puro líquido, no hay ninguna proteína aquí. Entonces, los tubos que tengan proteínas son a los que les voy a hacer una prueba enzimática. ¿Para qué voy a analizar si hay una actividad enzimática en tubos que no tienen proteínas? ¿Tenía sentido? ¿Tendría sentido? Pues No. no, ¿verdad? Porque las enzimas son proteínas. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la técnica de Cefadex. Otra vez, tamizado molecular. Aquí hay otra técnica. Esta la vamos a empezar a ver hoy y la vamos a terminar de ver la próxima clase porque pues tiene en esencia es igual que las demás. Fíjense en qué consiste. Ahora vamos a tener una columna que está empacada otra vez con esferitas como hace rato, pero las esferitas no son porosas. Son resinas de plástico, son bolitas de plástico. Pero esas bolitas de plástico llevan cargas, tienen carga negativa. Por ejemplo, en este caso, pueden tener carga positiva. Ustedes compran estas esferitas, todo esto lo venden, todos son productos disponibles comercialmente. Pues las esferitas que son muy chiquititas, a veces sí se ven como de medio milímetro, un cuarto de milímetro, o a veces son más chiquitas, polvo muy fino. Pero esas esferitas nos la vende una empresa, una compañía, que hace estas esferitas de resina, y la resina tiene grupos químicos cargados negativamente. Entonces ya, esto se llama una resina aniónica por razones obvias. Una resina aniónica tiene carga negativa.
tiene pegados muchos aniones. Si yo pongo en contacto estas resinas con proteínas, ¿qué va a pasar? Que las proteínas se van a pegar a la resina. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen aminoácidos ácidos con carga positiva. Se le van a pegostear. ¿De acuerdo? Entonces, tengo una columna que está llena de estas esferitas. Está empacada con las esferitas. Y después de que empaqué la columna con las esferitas, por supuesto hay una solución salina también, ¿no? Una solución salina, y mucho ojo, fíjense, tengo las esferitas con una solución de cloruro de sodio. ¿Por qué uso una salina? Pues porque a las proteínas siempre tengo que manejarlas en presencia de una salina. Cuando pongo proteínas en agua destilada, lo más probable es que se van a echar a perder, se van a desnaturalizar, se van a desdoblar. Es muy, muy malo para las proteínas, para la mayoría de las proteínas, tenerlas en agua destilada. Entonces, voy a poner las esferitas en una solución que tiene cloruro de sodio. Les pregunto, ¿qué se le va a pegar a la resina del cloruro de sodio? Los iones Sodio. sodio, naturalmente. Entonces, la resina va a estar saturada de iones sodio. ¿Están de acuerdo? Porque todavía no pongo proteínas. Nada más puse la resina en una solución salina. Entonces, las esferitas van a estar totalmente saturadas de contraiones, iones sodio. Ahora, voy a empezar a poner, pongo aquí, aplico una mezcla de proteínas, muchas proteínas, tapo la columna y empiezo a hacer fluir el líquido, que es una salina también fisiológica, cloruro de sodio puede ser. ¿Qué va a suceder? Que las proteínas se van a agarrar de la resina. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen carga, tienen muchos aminoácidos positivos. Se van a agarrar aquí. Y entonces yo voy a seguir, cuando se agarren de la resina, ¿a quién van a desplazar? ¿Quién estaba pegado a la resina? El sodio. El sodio. El sodio. Entonces las proteínas, cuando se peguen a la resina, van a intercambiar al sodio. La resina va a intercambiar los iones sodio ahora por proteínas. Lo que ahora se le pegó fue las proteínas. Entonces, esta resina se conoce como una resina aniónica o de intercambio de cationes. Intercambió los cationes sodio por cationes proteína ahora. ¿De acuerdo? Las resinas aniónicas se llaman también resinas de intercambio catiónico. Por supuesto que también existen resinas con carga positiva, resinas catiónicas, a las que se les van a pegar aniones. Esas se llaman resinas catiónicas o de intercambio aniónico, ¿de acuerdo? Pero en este ejemplo tenemos una resina aniónica que va a intercambiar cationes. Las proteínas ya se pegaron. ¿Cómo le voy a hacer para que se despeguen las proteínas? Pues voy a agregar salina, y la salina, que lleva muchos iones sodio, pues a lo mejor va a empezar a competir. Pero una cosa, ¿cómo podría hacerle para que se despeguen? Porque la resina estaba saturada con iones sodio, y ahora le pegué las proteínas que desplazaron a los iones sodio y ahora están embarradas allá a la resina, están pegadas eléctricamente a la resina. ¿Cómo le haría para que se muevan las proteínas, para que con el líquido empiecen a salir, que se despeguen? ¿Cómo las despego? Están pegadas por cargas, ¿cómo las despego? ¿Qué tendría que agregar en la solución para que se despeguen? ¿Qué podría agregar para que se despeguen? Les hago muchas preguntas bien bobas y unas muy difíciles. Este es difícil. ¿Qué tendría que agregarle a la solución salina para despegar las proteínas? Tal vez otro anión que pueda jalarlas. Anión no, porque los aniones no se unen a la resina ni desplazan. ¿Qué le tengo que agregar? Fíjense, recordemos. Teníamos a la resina que tenía pegados iones sodio. Cuando pongo las proteínas desplazan a los iones sodio. Ahora están pegadas aquí. Yo las quiero despegar porque quiero purificarlas. Les voy a agregar una salina que contenga ¿qué cosa? Una alta concentración de ¿qué cosa? ¿Qué desplazó a los iones sodio? Las proteínas. ¿Qué puede desplazar a las proteínas? ¿Iones sodio? Claro, iones sodio. Pero ya no voy a poner iones sodio muy poquitos. Voy a poner muchos más iones sodio. Para que ahora las proteínas tengan competencia.
Las uniones entre la resina y los iones no son de piedra, son uniones débiles. Entonces, si pongo una concentración alta de iones sodio, pues los iones sodio van a competir, van a despegar a las proteínas. Y les pregunto, cuando ponga aquí una mezcla de proteínas, ¿todas las proteínas se van a pegar igual de fuerte a la resina o algunas se pegarán más fuerte? Algunas se pegarán más fuerte. ¿Cuáles proteínas se van a pegar más fuerte? Las que sean ácidas, las que tengan cargas positivas. Las que tengan muchos aminoácidos básicas, compañeros. Las que tengan muchos aminoácidos básicos tendrán una tremenda carga positiva y se van a agarrar bien fuerte. Si en esa mezcla de proteínas tengo algunas que tienen muchos aminoácidos ácidos, tienen mucha carga negativa, se van a agarrar muy fuerte de la resina, van a tener algunas cargas positivas también, por supuesto. No hay ninguna proteína que tenga puras cargas positivas o negativas, no existe. Entonces va a haber proteínas que tengan muchas negativas y algunas positivas. A lo mejor se agarran. Si pongo un poquito de salina, ¿quiénes se van a despegar primero? ¿Las que tienen mucha carga positiva o las que tienen pocas cargas positivas? Las que tienen pocas. Las que tienen pocas. Claro, entonces cuando yo vaya poniendo el líquido, las primeras que se van a salir van a ser las proteínas con menos cargas positivas o con más cargas negativas, las proteínas más ácidas, las que tienen muchos grupos aspartico, glutámico, serinas, trioninas, aminoácidos hidroxilados, muchos electrones, pues, porque se repelen con la resina. ¿Quiénes van a salir después? Las proteínas que sean menos negativas, las que sean un poquitito más positivas. ¿Quiénes salen después? Las que son todavía más positivas. ¿Cuáles son las últimas proteínas que se van a salir? Las más positivas, porque esas se agarraron bien fuerte a la resina y tengo que poner mucho mayor concentración de sales, de iones sodio, para que se desprendan, ¿de acuerdo? Vamos a repetir esto la próxima clase, porque es conceptualmente un poquito más complicado, pero ya vieron más o menos en qué se basa esta metodología, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos el martes. Adiós, que tengan buen fin de semana.